Lo que vamos a revisar hoy día tiene que ver con Wireless MAN o Metropolitan Area Network Wireless, y la tecnología que caracteriza a esta es la WiMAX. También les había explicado, si revisamos la IEEE 802, perdón, vamos a ver que Wireless MAN ya no existe, está como hibernación. Lo tenemos aquí, 802.16. Entonces está en una etapa de estar inactivo. Ya no se va a utilizar justamente lo que tiene que ver con MAN, aunque en muchos países como el nuestro todavía se sigue utilizando WiMAX. Ya es una tecnología que está por morir. Entonces no vamos a adentrarnos demasiados en detalles, pero sí vamos a ver que, por ejemplo, para trabajar con WiMAX, la IEEE 802.16 no funciona con frecuencias o espectro de frecuencias libres, sino son licenciadas, o sea, tienen que pagarse ese rango de frecuencias. Y lo que utilizan son microondas. Entonces se arma una red de microondas en una ciudad que va a permitir la retransmisión de esa información y una vez que se cree esa transmisión de información, se está generando una zona de cobertura. Entonces va a haber un montón de antenas de microondas que están generando una zona en la cual se va a tener el acceso a esa comunicación. Ahora, obviamente, esas redes de microondas, como se puede ver en la gráfica, están en los edificios, en lugares altos, no en las casas. Y esas son las que están irradiando la señal, entre ellas están generando una especie de zona más grande de cobertura. Para la casa se tiene una pequeña antena que va a ser irradiada omnidireccionalmente. Estas estarían generando como direccionalmente, si hablamos de las antenas que ya hemos visto en Wi-Fi. Direccionalmente van creando no una malla, sino una extensión de su red, y luego distribuyen omnidireccionalmente a su cobertura, a su zona, 100 metros, 200 metros, lo que alcancen. Entonces van a proveernos un módem WiMAX con una pequeña antena interna y que nos va a permitir en cualquier lugar de nuestra casa recibir la señal, porque la antena grande está en un edificio cercano. Esa es la idea. No se manejan frecuencias libres. Si bien se puede usar 2.4 y 5 GHz, o sea, normalmente estas utilizan otras frecuencias. Aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que nos muestra la 216A y la 216E. El espectro menor a 11 GHz y este es menor a 6 GHz. El ancho de banda 75 megabits por segundo y 15 megabits por segundo. O sea, existen diversas tecnologías WiMAX. La última es WiMAX 2, si no me equivoco, pero que no sé si en el país estará o estaríamos con la WiMAX anterior simplemente. De todas maneras, existen, por ejemplo, la D de acceso fijo y la de E es de movilidad completa. Acceso fijo es, como les decía, les dan un módem y ustedes colocan en algún lugar de su casa y tienen la conexión, pero no es móvil, no pueden andar con ese aparatito de un lado a otro. La movilidad completa, la idea de movilidad completa permite que el usuario se pueda desplazar, lo mismo que fuese un celular. ¿Está bien? Ahí estamos hablando un poco de WiMAX 2, que no sé si se ha dado en nuestro país. Entonces, no, les decía que no vamos a entrar en detalle porque es algo que ya no es obsoleto, pero es una tecnología que está tendiendo a eliminarse. Vamos a hablar de los microondas terrestres, si bien esto también utiliza WiMAX, pero los microondas terrestres no solamente nos permiten ser el soporte a otras tecnologías. Esta es una de las primeras tecnologías que han permitido llegar lejos. En nuestro país, Bolivia TV, por ejemplo, se llamaba Televisión Boliviana, antes el Canal 7, y Televisión Boliviana era el único canal que había al principio y tenía que llegar a todo el país. Entonces, para llegar a todo el país, tenían que instalar antenas repetidoras de microondas en diferentes lugares y llegar de ciudad a ciudad. Así que Televisión Boliviana tenía una red de antenas, no sé si en conjunción con Entel o fuera de Entel, pero tenía una red de antenas que llegaba a todo el país a través de los microondas. ¿Cómo funcionan los microondas terrestres? Sabemos muy bien que nuestro planeta
no es plano, así que no vamos a tener una línea vista con la China, por ejemplo, va a ser muy complicado, y se tiene que colocar antenas repetidoras cada cierto punto que permita ir alcanzando una distancia mayor. Aquí puede estar una ciudad, aquí otra, y vamos a tener una red de antenas, linealmente si quieren, que nos lleve de un lado a otro. Estas antenas pueden estar colocadas a decenas de kilómetros si tienen la línea vista, tienen que verse. Cada antena tiene que verse con la otra. No son omnidireccionales, no son 360 grados, son antenas direccionales. Y si ustedes no saben cuáles son estas antenas, seguramente las han visto. En algún edificio, en alguna torre, son una especie de tamborcitos. Estas son las antenas de microondas, esos tambores. Les voy a mostrar una imagen más tarde. Entonces, esto nos permite llegar más lejos. Esta es una de las primeras tecnologías que se han trabajado para llegar a grandes distancias en los países, en nuestro país también, y aún funcionan. No solamente para WiMAX, funcionan. Actualmente, la mayoría de los proveedores de servicio ISPs o de comunicación como Entel tienen una red de fibra óptica, que es su red primaria, pero también tienen una red de microondas, que vendría a ser como su red secundaria. Si falla la primaria, ha ocurrido algún problema, la secundaria entra en operación. O en el caso de Access no tiene un anillo de fibra óptica, tiene un bus de fibra óptica entre 4 ciudades y todo lo demás lo cubre con microondas. Entonces, la red de microondas es muy, muy útil todavía y es una forma de llegar a puntos distantes. Ahora, cada antena de microondas se va a colocar en un lugar recóndito, en el pico de una montaña, seguramente nevada, con poca accesibilidad, y tiene que ir alguien a monitorear todo el tiempo. Vamos a ver imágenes de esto. Hay algo que es útil no solamente en la cuestión de microondas, sino también en Wi-Fi, cuando hacemos direccional. Cuando vamos a tener dos antenas que se están viendo, que tienen que tener línea vista, existe algo que se llama zona de Fresnel. Debe estar por aquí abajo. Aquí está. Zona de Fresnel. No he puesto la ecuación, no nos corresponde, pero tiene que ver con un espacio entre las dos antenas elipsoidal que se genera. Para que tengan una idea, hacer una analogía simple, ustedes deben tener en su casa un tendedero de ropa. No importa qué material usen para el tendedero y lo puedan tensar lo más posible, línea horizontal. Cuando empiezan a tender la ropa, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Va cediendo, Inge. Ok, va formando una curvatura por el peso de la ropa mojada, más o menos una curvatura como esta. Fresnel ha descubierto, no es que se ha inventado, que existe un espacio que tiene que estar libre de obstáculos para poder transmitir la información. O sea, no significa que solo debamos tener una línea horizontal entre la antena A y la antena B, sino que un espacio elipsoidal que forman estas dos antenas en función de las distancias, las alturas relativas, etcétera, etcétera, que tiene que estar libre de obstáculos. Si aquí en este elipsoide hay un árbol, va a interferir en la señal. Si hay una edificación, va a interferir en la señal. Les decía que 802.11n, por ejemplo, de Wi-Fi, tiene una velocidad de 150 megabits por segundo. Y según su teoría, alcanza 300 metros. Pero es la teoría, en un campo que no tiene ningún tipo de obstáculo. ¿Para qué necesitamos Wi-Fi? Para colocarlo en el campo. Vamos a utilizar Wi-Fi donde hay edificaciones, donde hay árboles. Entonces, todos esos elementos que van a ser obstáculos van a estar en la zona de Fresnel, en el espacio donde haya una cobertura, y van a provocar que la distancia y la velocidad disminuyan. Entonces, a campo abierto podemos tener 300 metros, pero difícilmente vamos a colocar a campo abierto nuestras comunicaciones. Las direccionales sí, porque necesitamos extender, pero cualquier pared, a ver, si hay un material como metal, no va a dejar pasar ondas. Si hay concreto, con dificultad. Si hay
madera, con menos dificultad. Si hay vidrio, con mucho menos. Y si está abiertas las ventanas o las puertas, obviamente van a pasar. Entonces, las ondas de radio que se utilizan, no importa cuán alta sea su frecuencia, siempre van a tener dificultades de obstáculo. Entonces, cuando manejamos antenas direccionales, la idea es que tengamos una, no solamente línea vista, sino un cálculo de un espacio que nos permita, esta elipsoide, que nos permita entender que entre dos puntos tengamos un espacio libre de obstáculo. ¿Eso está claro? O sea, no solo funciona para microondas, también funciona para Wi-Fi cuando hacemos con antenas direccionales, cuando estamos extendiendo los espacios. Este es un estudio muy grande, no solamente es una fórmula que se tiene que aplicaría, esa cuestión de antenas, el apuntar antenas, etcétera, etcétera, pero nos da una breve idea de que no es tan simple, de que dos antenas se estén viendo y ya tenemos comunicación. Tenemos mucho problema. ¿Qué cosas afectan a los microondas terrestres? Bueno, factores climáticos, lluvia, niebla, hielo, nieve, los gases atmosféricos, la vegetación. En la vegetación estamos hablando de los árboles, obviamente, van a afectar a la propagación de señales de radio en estas frecuencias. Hay otro tipo de frecuencias que también son microondas, pero no son microondas terrestres, sino que son los microondas satelitales. ¿Cuál es la idea de los microondas satelitales? El mismo principio. Estamos extendiendo el espacio para alcanzar una distancia mayor. Pero ¿cómo podemos, tomando en cuenta el espacio, el aire, considerar llegar a un espacio mayor en la Tierra? Si elevamos algo lo más alto posible, vamos a ver que tiene un alcance mayor. Si ustedes han puesto en un globo una cámara o han visto o han tenido la oportunidad de utilizar ¿cómo se llaman? Esos bichitos con motor y que te van a tener cámara, no recuerdo el término. ¿Drones? Los drones, ok, gracias. Bueno, los drones no son como los conocemos, ¿no? Los drones normalmente se han creado como armas de ataque y son tipo aviones, no tripulados. Pero bueno, vamos a entender como drones esos elementos y que podemos elevarlos hasta cierta altura. No se pueden elevar mucho más de lo que sus motores y su capacidad puedan soportar. Cuanto más arriba estén, se van a dar cuenta que la visibilidad es mayor. Se elevan más arriba y es más la zona de cobertura que tienen. Entonces, bajo ese concepto, lo primero que se ha ideado es subir globos. Ahora le podemos llamar globos meteorológicos, por ejemplo. Un globo, si elevamos un globo y no tenemos un dron y le ponemos una cámara, vamos, un globo con algún tipo de control para que no se vaya a nuestra cámara, vamos a ver que a medida que se eleva el globo, vamos a tener un acceso mayor a una zona de cobertura. Entonces, esta idea o esta lógica ha dado la idea de que no necesitamos pasar por todo en la superficie del globo terráqueo para alcanzar distancias, sino que si elevamos algo, podríamos tener un alcance mayor. Y en este sentido, se ha ideado de que si tenemos un repetidor de señal encima nuestro, vamos a alcanzar grandes distancias. A y B ahora pueden estar como distintos países. Y si tenemos un repetidor, una especie de espejo en la parte superior, elevado, vamos a tener alcance a ambos lugares. Un repetidor. Un satélite no es otra cosa que un repetidor de señal. No genera su propia señal. Bueno, no genera para comunicarnos. Va a generar algún tipo de señal que tiene que ver con monitoreo del mismo satélite, pero eso no nos incumbe. Entonces tenemos una estación terrena, la estación satelital y otra estación terrena, y nos permite rebotar la señal. Ahora, hay algo interesante. Se ha determinado que la frecuencia de subida, upstream, sea diferente a la frecuencia de bajada, downstream. ¿Por qué? Para no interferir, para no tener colisiones, para que la información fluya sin mayor problema. Entonces, tenemos una limitación. ¿Cuántas señales puede retransmitir un satélite? Y ahí tenemos un concepto que se llama transponder o transpondedor. Los transponders son como las celditas de espejo. ¿Cuántos espejitos podemos tener ahí arriba para transmitir señales? Eso tiene un límite y es la capacidad del satélite. Entonces, si tenemos 100 espejos, tenemos 100 señales que podemos retransmitir. Van a reflejarse. ¿Está bien? Los satélites pueden clasificarse de acuerdo a distintos elementos.
por ejemplo, la distancia de la Tierra. Cuanto más lejos estén de nosotros, alcanzan más la Tierra. Y eso es fácil de deducir. ¿Cuántos satélites necesitamos para cubrir la Tierra? 3, si son geoestacionarios, es decir, están a 36.000 kilómetros de altura. 10 a 12 para cubrir toda la Tierra, si están de 6.000 a 12.000 kilómetros de distancia. Y de 50 a 70 si están entre 200 y 3.000 kilómetros de altura. Entonces, si los tenemos cerca, cubren un espacio pequeño. Pero si los tenemos a 36.000 kilómetros, solo con 3 satélites cubrimos todo el planeta. Muchas empresas que dan servicios de comunicación, antes de que tengamos el Tupac Katari, justamente tienen eso. Tienen varios satélites, 3 o 4, o un conjunto enorme, que nos da una cobertura mundial y que nos brindan el servicio, nos alquilan el servicio de comunicación. Según su plano orbital, pueden ser ecuatoriales, inclinadas o polares. Ecuatorial está en la línea del Ecuador, por encima de la línea del Ecuador. Son la mayoría de los satélites. Inclinada está con cierto ángulo hacia la rotación de la Tierra, de tal forma que en todas sus vueltas trate de captar la mayor cantidad de lugares habitados. La polar es la que va a girar entre los polos, pero si se dan cuenta ahí, mucho tiempo va a estar en lugares no habitados, así que es la que menos se usa. Luego tenemos trayectorias orbitales, pueden ser circulares y elípticas, circulares alrededor de la Tierra o elípticas tratando de alejarse un poco más y volver, como el movimiento de traslación de la Tierra frente al Sol, ¿no? Algo así. Entonces, si vemos por la distancia, que es la clasificación mayor, un geoestacionario está a 36.000 kilómetros. ¿Qué tipo de satélite será el Tupac Katari, el nuestro? ¿Geoestacionario? Geoestacionario. ¿Qué significa geoestacionario? Que se está moviendo junto con nosotros. Es decir, la visibilidad de siempre. Todo el tiempo lo tenemos encima nuestro. Claro que no está por encima nuestro precisamente. Los geoestacionarios están alineados a la línea del Ecuador. Entonces lo tenemos hacia el norte, si quieren, mirándonos. Pero está un poco en la órbita de Venezuela. Perdón. Está la que nos correspondía, Venezuela lo ha utilizado. Entonces la nuestra, no sé exactamente a dónde está, a quién le estamos quitando lugar, pero no está en el lugar que debería estar. Lo tenemos siempre. ¿Cuánto tarda la comunicación en ir y volver? Como 250 milisegundos, porque está a 36.000 kilómetros. Y aunque viaje, las ondas con mucha potencia van a tener un retraso de 250 milisegundos. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Hoy día llegando a están en su casa, viendo en su casa, vean un informativo de una red, de un canal que tenga una red, ATV, Unitel, Uno, lo que sea. Y se van a dar cuenta que al principio, normalmente, se conectan en red. Alguien en La Paz, alguien en Santa Cruz, alguien en Cochabamba y alguien en otra ciudad. Y se ven recuadros en la pantalla. Y el de La Paz le dice, bueno, vamos a dar la palabra a Santa Cruz. Y hay un silencio. Y luego el de Santa Cruz empieza a hablar. Ese silencio es porque ellos no lo perciben. Ese silencio es porque nosotros somos terceros y estamos viendo cómo la comunicación va a ir al satélite y va a llegar, va a volver a caer. De La Paz parte y llega a Santa Cruz. Y Santa Cruz escucha y responde. Hay un retardo. Nos damos cuenta porque estamos mirando al mismo tiempo las 3 o 4 imágenes. Ellos no van a percatarse. ¿A qué velocidad está este satélite dando vueltas alrededor de la Tierra a 11.000 kilómetros por hora? Que vendría a ser más o menos la velocidad de la Tierra para que en 24 horas dé una vuelta. Los satélites de órbita media, que están entre 6.000 y 12.000, tienen un periodo orbital de 5 a 12 horas. ¿Qué significa? Son más rápidos, porque están más abajo.
19.000 kilómetros por hora. Tienen 80 milisegundos de retraso y su periodo de visibilidad es de 2 a 4 horas. Es decir, si Bolivia tuviese un satélite de órbita media, tendríamos hasta 4 horas mirándonos. ¿Cuántos satélites se necesita para cubrir todo el planeta? 10 a 12. Es el que menos se usa. Órbita baja, o los de órbita low, justamente LEO, están entre 200 a 3.000, normalmente a 700 kilómetros por hora, normalmente. Su periodo orbital, en hora y media le han dado vuelta a la Tierra. Tienen 27.000 kilómetros por hora. ¿Qué tiempo podemos tenerlo sobre nosotros? 15 minutos. Si ustedes alguna vez han estado en el campo, les digo en el campo porque en la ciudad, por la contaminación lumínica que tenemos y la contaminación atmosférica, además en Cochabamba, no se ve el cielo como se debería ver. Entonces, si están en el campo y están en una noche estrellada, van a ver seguramente, deberían de, en 10 minutos que se queden mirando el cielo, van a ver estrellas fugaces. Pero esa estrella fugaz va a ser extrañamente, va a tener un comportamiento extraño. Va a tener una trayectoria lineal desde que aparece en algún lado del horizonte hasta que se pierde. Y va a tardar como 15 minutos. Significa que no es una estrella, es un satélite de órbita baja. Los satélites de órbita baja son visibles a esa altura, visibles entre comillas. Estamos hablando del reflejo que tiene el Sol y se pueden ver en la noche. De día no vamos a distinguirlos ni por si acaso. Entonces, si tardan como 15 minutos, son satélites. Y ustedes, si están apreciando el cielo por unos 10, 15 minutos, mínimamente un satélite van a ver. Mínimamente. ¿Cómo se diferencia de las estrellas fugaces? La velocidad. Las estrellas fugaces son más rápidas, además no parten del horizonte, de un lugar del horizonte y se pierden al otro, sino que pasan como en tangente por la Tierra. Por tanto, van a verse un cierto tiempo en el horizonte, nada más. Mientras que si desde un extremo al otro van a recorrer, es un satélite. Entonces es fácil de distinguir estos satélites. Les había preguntado, el satélite Tupac-Katari es un geoestacionario porque está encima de nosotros. Entonces está a 36.000 kilómetros de altura. ¿Está bien? Aquí tenemos las frecuencias que se utilizan normalmente para comunicarse. Existen muchas bandas de frecuencia que utilizan los satélites y cada una tiene un propósito. La banda L, S, C, X, KU, K, KA, etcétera, etcétera, son distintos tipos de frecuencias que se utilizan tanto para el upstream como el downstream. Ahí podemos ver frecuencias ascendentes o descendentes. Y su uso. ¿Nuestro satélite de qué tipo de uso tiene? ¿Comunicaciones? Comunicaciones. Nuestro satélite debería tener bandas KU, por ejemplo. Están en esta categoría. Pero se van a dar cuenta que también tiene otras bandas nuestro satélite, porque también tiene que hacer otros tipos de servicio. Pero principalmente debería tener KU. Entonces, estas son las frecuencias que debería manejar. Ahora, ¿la comunicación satelital puede ser interceptada? Sí. Es un espejo arriba y no determina quién lo recibe o quién no. Si nosotros tenemos una antena satelital que está captando señales satelitales, un decodificador, un módem satelital, podemos obtener muchas señales. Hay mucha gente que vende antenas satelitales para dar servicio de televisión satelital, por ejemplo. Gratuita, entre comillas, porque nadie controla eso. Entonces, los canales que van a utilizar transmisión satelital normalmente codifican su señal para que cualquiera que reciba la señal la reciba codificada. Y como no tiene decodificador, vea basura. Los canales nacionales, los abiertos, la Red 1, Unitel, etcétera, etcétera, mandan su señal también al satélite, pero no la codifican. Entonces, por eso es que se puede recibir con una antena satelital estas señales con una alta definición. Con un retardo de 250 milisegundos, pero con alta definición. Aquí tenemos lo que les decía hace rato, las órbitas. Esta es la ecuatorial. Todos los geoestacionarios utilizan la ecuatorial. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro satélite no está por encima nuestro, por aquí abajo? ¿Por qué tiene que estar en la línea del Ecuador? ¿Alguna idea?
Porque nuestro canal ya ha sido utilizado por algún otro país para posicionar su satélite. No, no es por eso. ¿Por ¿Alguien el sabe? área? Otra vez, por favor. En Ecuador, si uno va de visita de turismo, va a ubicarse en un sitio donde está la línea del Ecuador, en el cual se puede diferenciar el hemisferio norte del hemisferio sur. ¿Saben cómo se diferencia? ¿Saben qué tipo de ¿Cómo experimentos se corre el hacen? agua? Exactamente. Hasta en los Simpsons se ha visto eso. Entonces, a ambos lados de la línea existen colectores de agua, si quieren, o drenadores de agua, y uno puede ver que el hemisferio norte gira de una manera y el hemisferio sur gira en forma contraria, por la cuestión de los polos magnéticos de la Tierra. Entonces, la línea del Ecuador es como una zona neutra, si quieren. Vamos a ponerlo en ese sentido, magnéticamente hablando. Entonces, ¿cuál es la idea de la línea del Ecuador? Han descubierto, después de muchos accidentes y muchas muertes, que para lanzar un cohete, por ejemplo, no pueden hacerlo de cualquier lado. No pueden hacerlo de cualquier lado. Tienen que hacerlo por la línea del Ecuador. Porque si el cohete sale de Bolivia, vamos a suponer que tenemos una plataforma de lanzamiento, el cohete saliendo a la atmósfera se quema. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Todos los países que lanzan cohetes, tienen estaciones de lanzamiento, necesitan estar lo más cerca posible del Ecuador. Y tienen que, en su trayectoria, antes de salir a nuestra atmósfera, dirigirse hacia la línea del Ecuador para salir. Estados Unidos, ¿dónde tiene su planta de lanzamiento, saben? Houston. No, Houston es el lugar donde monitorean. Por eso dicen, Houston tenemos un problema. Florida. Florida, Cabo Cañaveral se llama. Florida es esa península que tiene Estados Unidos y que se acerca lo más posible hacia la línea del Ecuador, se está acercando. Entonces, en el punto más cercano que tienen hacia la línea del Ecuador, ellos han puesto su planta de lanzamiento, sus plataformas. Y cuando lanzan el cohete, no va a salir en línea recta y se va a perder. Tiene que ir en oblicua, dirigiéndose a esa línea de Ecuador. Y cuando llega a la línea de Ecuador, recién salen a la atmósfera. Lo mismo pasa con los países que no están cerca de la línea de Ecuador. En este caso, los países que eran antes de la Unión Soviética, como Kazajistán, por ejemplo, tienen un lugar de lanzamiento. China tiene lugares de lanzamiento. Nuestro satélite ha sido lanzado por ellos. Entonces, se van a ubicar en esa zona y no pueden ir a otro lugar, o sea, van a salir por la línea del Ecuador y van a situarse hacia la línea del Ecuador. Los satélites geoestacionarios están ubicados como si fuesen un anillo en la línea del Ecuador. En la práctica, si los satélites fuesen grandes, enormes, o vamos a seguir coleccionando satélites en el espacio, nos vamos a parecer a Saturno. Vamos a tener un anillo alrededor de nuestra línea del Ecuador con los satélites. Puede ser la razón por la cual Saturno tenga un anillo, cuestiones magnéticas, y que la línea media sea la línea neutra, y ha ido acumulando de alguna forma elementos que forman un anillo. Nosotros estamos formando un anillo artificial con los satélites que tenemos. Los otros satélites que son lanzados y están a distancias más bajas no necesitan estar sobre la línea del Ecuador, en realidad están girando. Están girando. Los geoestacionarios tienen que estar sobre la línea del Ecuador, de otra forma no funciona. Ahora, normalmente cada satélite se ubicaba a 4 grados de separación, allá arriba, 36.000 kilómetros. Pero como muchos países han empezado a colocar más y más satélites, actualmente se manejan a 2 grados de distancia. Esto implica que si no son precisos en colocarlo en órbita, pueden chocar con otros satélites. Así que colocar un satélite cuesta mucho, sobre todo por el seguro que representa el evitar accidentes. Aquí tenemos el planeta y sobre la línea del Ecuador el anillo que les decía, a 36.000 kilómetros. Y aquí, aunque no se distingue, todos los satélites de los diferentes países.
Entonces, a nivel de Bolivia vamos a estar por alguno de estos lugares, apuntando a Bolivia, pero sobre la línea del Ecuador, formando un anillo. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Inge. Ok, vamos a ver otra presentación que nos va a hacer entender mejor algunos elementos que hemos visto. Aquí hay una presentación bastante interesante de lo que es los fundamentos del satélite. Fíjense la imagen, la animación, y cada uno de esos es un satélite y está formando una malla alrededor de la Tierra. Estos satélites que están formando una malla y están funcionando son de órbita baja. Tenemos un ejemplo, dos ejemplos simples de estos satélites. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Un servicio que utilizamos a diario, prácticamente. GPS. Exactamente. GPS es uno de ellos. Otro, conocido también, telefonía satelital, Iridium. La idea es que inicialmente habíamos visto que teníamos limitaciones para llegar lejos y la única forma era utilizar microondas que vayan agarrando espacios más grandes tratando de llegar. Tenemos diferentes sistemas de comunicación que no pueden llegar lejos. Entonces se busca alternativas. No podemos llegar de países a países y una forma de hacerlo es buscar algo que nos permita reflejar en el espacio y llegar a grandes distancias. Alternativa, obviamente, satélites. ¿Cuándo surge la idea? Con un artículo que lanza Arthur Clarke el 45. El 45 no había satélites, tampoco el 50, pero ya se dan las bases para esta idea. ¿Cuál es la estrategia? Que podamos utilizar un elemento en la parte superior que nos permita generar un rebote de señal. Hay algo que está marcado como pisada, se llama fingerprint en inglés. Es la huella que el satélite podría reflejar. Si el satélite fuese una luz, ¿hasta dónde llegaría esa luz en el planeta? Ese es el fingerprint. ¿Está bien? ¿Qué es un satélite? No es otra cosa que un repetidor, un espejo, a través de los transponders o transpondedores, que mal traducido, pero bueno, así se maneja en la bibliografía. ¿Está bien? El transpondedor es como la celda, el espacio, el elemento que permite retransmitir o repetir la señal emitida por la Tierra y despachada otra vez a la Tierra. Entonces, la señal es enviada desde una estación terrena hacia el satélite, esta la retransmite a otro lugar de la Tierra. Ahora, en esta retransmisión, aquí están los fingerprints, más o menos, en esta retransmisión puede haber dos alternativas, una que se llama pasiva y la otra que se llama activa. La pasiva es aquella que no amplifica la señal, solamente la retransmite, y la activa es aquella que amplifica la señal. Con un satélite podemos unir diferentes tecnologías, redes inalámbricas, el internet, redes celulares, a nivel de telefonía, radioenlaces, conectarnos con aviones, barcos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un elemento tecnológico muy potencial en el sentido de poder lograr esto. Fíjense que aquí tenemos una evolución histórica, partiendo de Clarke el 45, y con los lanzamientos en la época de la Guerra Fría de los primeros satélites. Claramente ahí les muestra cuál ha sido el primer satélite lanzado. ¿Cuál es? Sputnik 1. Exactamente. La vacuna actual la vacuna rusa para el COVID se llama Sputnik 5. Significa que ellos han tenido 4 logros más. 3 logros de promedio, que no lo sabemos. O sea, no sé a qué se referirán su Sputnik 2, el 3 y el 4, no sé qué serán. El 1 es el satélite, el 5 es la vacuna contra el COVID. ¿Qué hacía este satélite? No hacía nada. No hacía nada. Era como tener un equipo ahí arriba que decía bip, 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 bip. O sea, estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo. Y alguien en la Tierra recibía la señal. Pero era un gran avance. Habían logrado subir algo, mantenerlo arriba y que dé señales hacia la Tierra. El Explorer 1
es de Estados Unidos. Un año después lo han lanzado. En realidad querían lanzarlo el mismo año, pero fíjense la fecha, ¿no? 1 de enero del 58. Era que lo lancen un día antes, 31 de diciembre del 57, y hubiese parecido que estaban empatados. Pero bueno, el Explorer 1 sí permitía comunicación. No era como el Sputnik. En este caso, se van lanzando diferentes tipos de satélites, ya tenían el camino allanado y se empieza a generar más y más y más y más satélites. Fíjense que, por ejemplo, el 60 se lanzó un satélite llamado TIROS 1, que era un satélite meteorológico, es decir, no tenía que estar a 36.000 kilómetros, este estaba a 700 kilómetros y estaba transmitiendo fotografías, o podía estar hasta más bajo. El SCORE, un satélite de comunicaciones, que lo han ubicado a 5.000 kilómetros de distancia y ha permitido mandar un mensaje del presidente Eisenhower a los Estados Unidos. Entonces, eran pequeños logros que estaban permitiendo alcanzar grandes proyectos. Este satélite ECO del 60 es muy interesante, van a ver la foto más tarde, porque es una esfera de 30 metros de diámetro. Una esfera reflectiva. Era como un espejo, pero como no han podido lanzar un espejo plano, han mandado una esfera en forma de espejo. Después vamos a ver. Bueno, y siguen peleando por quién lanza qué, entre la Guerra Fría. Los Intelsat son los satélites más conocidos. El 65 se lanza el primero. No me acuerdo en qué número de Intelsat estamos ahora. Entel utilizaba los servicios de Intelsat justamente para dar un servicio. Ahora utiliza los servicios de Tupac Katari. Pues Intelsat tiene un conjunto de satélites lanzados. Obviamente el satélite Intelsat 1 ya no está en órbita y van a ver por qué. ¿Cómo es que se mantiene un satélite en el lugar donde lo pone? ¿Alguna idea? ¿Cómo saben en qué lugar ponerlo, en primer lugar? Aquí no aparece, pero bueno, tal vez esté en otra diapositiva. Se llaman cinturones de Van Allen. Y son espacios como neutros, muertos, en la atmósfera. No sería nuestra atmósfera, ya sería en el espacio. Pero no solamente es eso. Estos satélites necesitan algún tipo de energía para mantenerse en órbita. Si se les acaba su energía, o se caen a la Tierra, o se van al universo. Vamos a ver si está por aquí. Aquí está. Estos son los Van Allen cinturones, justamente, y que nos permiten manejar en estos cinturones de radiación, de alguna manera, poder ubicar el espacio o los satélites como tal. ¿Cómo se mantienen? Peleando un poco entre la atracción gravitacional de la Tierra y la energía que pueden desplazar hacia el espacio. Por aquí eso. Aquí no aparece algo importante, vida útil. ¿Cuánto dura un satélite? ¿Alguna idea? Este es el Sputnik 1. ¿Cuánto es la vida útil de un satélite? 15 años. 15 años en el caso de los geoestacionarios, los más grandes. 2 años en el caso de los de órbita baja. Este es el Sputnik, este es el Explorer 1, SCORE, este es el ECO, el que les decía, fíjense el tamaño de las personas y del vehículo. En algún lugar del universo, como chatarra, está este satélite. No estamos midiendo consecuencias. Este parece de las guerras de las galaxias, ¿no? Los Star Wars. Intelsat. Ahí tenemos un satélite geoestacionario, en la imagen de abajo, que está girando junto con la Tierra. Eso es el Tupac Katari, por ejemplo.
tenemos las órbitas. El de abajo es órbita polar, ecuatorial es el de la izquierda y el de la derecha es inclinada. Para los satélites de órbita baja se utiliza más la inclinada, ya les había dicho, porque capturan junto con el movimiento de la Tierra. Imagínense que la Tierra más estuviese girando, tienen más zona de cobertura de espacios habitados, mientras que el polar no, siempre se va a topar con los polos un buen tiempo y no va a transmitir absolutamente nada a nadie. Y la ecuatorial es la que todos los geoestacionarios se ubiquen, por la cuestión esta que les he dicho de los cinturones. Aquí tenemos cómo se mantiene el satélite en órbita. Por la energía que tiene, debería tener algún tipo de combustible, algún tipo de energía que le permita seguir en órbita. Y tiene que pelearse con la atracción gravitacional y la fuerza centrífuga en su movimiento para poder mantenerse. Entonces, esta vida útil que se le da es por el combustible o la energía que tiene, no por otra cosa. En el caso de los satélites geoestacionarios, se carga un combustible basado en hidrógeno, creo, si no me equivoco, que si está en contacto con nuestro oxígeno, con nuestro aire, se consume. Entonces se tiene que colocar segundos antes de su lanzamiento del cohete. Se coloca y se lanza, para que no se desperdicie demasiado. Si se ha desperdiciado mucho, ese satélite no va a tener 15, va a tener 10, 13 años de vida. Si no se ha desperdiciado casi nada, puede superar los 15 años. En el caso de los satélites pequeños, el combustible es la forma de celdas fotovoltaicas, va cargando energía del sol, pero por la radiación esas celdas se van destruyendo y lo máximo que aguantan el material son 2 años. Esa es la razón. Aquí tenemos las órbitas, ya hemos hablado de esto. ¿Qué más interesante hay en esta presentación? Un satélite se divide en varios subsistemas. Un subsistema de potencia es el que va a darle energía eléctrica para que soporte las operaciones. Esta energía eléctrica se la puede dar en función de baterías o en función de una carga de energía fotovoltaica por el sol. ¿Está bien? Propulsión. Aquí necesita mantenerse en la órbita y aquí necesita un combustible. Aquí el combustible se llama bipropelante, ¿no? A partir de propano, que tiene que ver con cuanto más tenga de este combustible, más tiempo aguanta. Telemetría y comando se utiliza la banda de frecuencia C para que desde la Tierra se pueda comandar el satélite. Permitir que se haga comunicación, que se dé servicio a alguna empresa, que se mantenga en órbita y que cuando ya no tenga mucho combustible, lo saquen de su órbita y lo manden al espacio y no se caiga a la Tierra. A veces esto les falla y muchos satélites espías, sobre todo, van cayendo a la Tierra y lo que hacen es destruirlos con algún misil. Este año ha ocurrido eso, ¿no? Con un satélite que no era espía, pero estaba cayendo. ¿Recuerdan? Y tenía que caer en algún lugar de España o en el mar. El subsistema de comunicaciones es el servicio que brinda, justamente. Es para el propósito para el cual está colocado un satélite. Estamos utilizando un servicio. Entonces, las bandas KU, sobre todo, nos permiten hacer esto. Veamos una presentación del satélite Tupac-Katari. ¿Alguna duda hasta ahí? Esta es una presentación que han hecho aquí en la universidad antes de lanzar el satélite, por si acaso. Entonces, muchas de las fotografías son antes de. Esta es una imagen interesante, porque aquí, en la parte izquierda, ustedes pueden ver ¿me escucha todavía? Parece que se hubiese cortado. ¿Se escucha? Ok. Sí, en la parte izquierda están viendo esa red de satélites de órbita baja, una malla, un poco más real que la que hemos visto en la otra presentación. Y en la parte derecha superior están viendo el geoestacionario. Fíjense que hay un puntito en el planeta y que está girando el satélite a la misma velocidad que ese punto en la Tierra, está sobre la Tierra. Obviamente está girando a mayor velocidad que la Tierra, porque a distancia de 36.000 kilómetros tiene que alcanzar, dar en 24 horas toda una vuelta, ¿no? Vayamos un poco al de órbita baja, al que se ve a la izquierda. Hay un servicio que se llama Iridium, les decía, telefonía satelital.
¿Y cuál es la idea? Cuando han diseñado esto, esta empresa es una empresa privada, ellos han pensado en colocar como 60 a 70 satélites, porque eso es lo que dice la teoría, que cubrirían todo el planeta. Resulta que lanzan los satélites y bueno, ellos dicen, vamos a lanzar, no sé, no me acuerdo bien cuál es el número atómico del iridio, pero vamos a suponer que es 70. Vamos a lanzar 70 satélites. Entonces, ven la tabla periódica de elementos y el nombre que correspondía al número atómico de 70 correspondía a iridio. Y dicen, entonces, nuestra red se va a llamar Iridium. Lanzan los satélites y en la práctica necesitan menos satélites, no lo que habían determinado. Ya no le cambian el nombre, se quedan con Iridium porque era un nombre bastante interesante, pero están utilizando menos satélites en el espacio para cubrir el planeta. Y permiten tener telefonía satelital. En muchas películas han debido ver ustedes los teléfonos satelitales y hasta la marca. En una película de Pitt, creo que es La Guerra Mundial, Guerra Z, no me acuerdo bien, ahí utilizan teléfonos satelitales y se ve claramente la marca. Esto permite comunicarse desde cualquier lugar del mundo, aunque no tengan proveedores, ¿no? Es un servicio caro, pero bueno, funciona. Es algo parecido al GPS. El GPS también tiene una red de satélites de esa forma. Hay otro proyecto que no es americano como GPS, es europeo. ¿Alguien sabe cómo se llama? También de posicionamiento global. Si no me equivoco, se llama Galileo. Y es la contraparte, en vez de utilizar el GPS americano, utilizar el europeo. Y que supuestamente tendría más precisión que el GPS. Pero no está en operación todavía en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre estos dos tipos de satélites. Los satélites pueden ser climatológicos, si son de órbita baja, de observación y reconocimiento, de órbita baja a media, de navegación, como el caso del GPS, o de comunicaciones, como el caso nuestro. Y los de comunicaciones van a estar geoestacionarios. Van a ser geoestacionarios a 36.000 kilómetros de distancia. Hay dos segmentos en el satélite, el segmento Tierra y el segmento Espacio. El segmento Espacio, obviamente, un momentito. En el segmento espacial está el satélite y en el segmento terrestre están las estaciones terrenas. En el caso del Tupac Katari existen dos estaciones terrenas, la que está en Amachuma, en el Alto, y la de La Guardia, que está en Santa Cruz. Sí, así es. El de La Guardia es de respaldo. Si es que el principal no funciona, entra en operación el de Santa Cruz. El satélite es un repetidor de microondas, ya saben eso. Esta es la idea. En cualquier lugar vamos a proyectar una señal y a través de la estación terrena o entre antenas satelitales se van a comunicar con una frecuencia de subida y con una frecuencia de bajada diferente. Estos son los subsistemas: seguimiento, tracking, telemetría, telecomando, control, como hemos visto. El otro es de propulsión. ¿Qué vehículo se ha utilizado para lanzar nuestro satélite? Es un vehículo chino, un cohete chino llamado LM-3BE, y se ha lanzado desde Xishan. Estas imágenes corresponden al lugar donde se ha lanzado. Hay un lanzamiento, pero no precisamente del nuestro, sino de un satélite anterior, de Nigeria, y en la parte derecha inferior se puede ver cómo se está emplazando este cohete. Esta es la idea de este vehículo de lanzamiento. Este cohete tiene los boosters o los propulsores iniciales y las distintas etapas que van a ir transcurriendo a lo largo de la trayectoria que alcance los 36.000 kilómetros. Y en la parte superior está el satélite. Aquí está un video de cómo se está armando el cohete, cómo se va a ir colocando las diferentes partes. Vamos a tratar de adelantar porque son videos largos. ¿No? Todas las partes del satélite van a ir colocando. Este es el satélite que van a colocar. Fíjense la comparación con las personas, el tamaño con las personas. Estas partes que se ven planas y se ven brillosas se van a desplegar como dos alas y son las celdas fotovoltaicas. Van a dar energía a los otros servicios de comunicación. El combustible que le colocan únicamente es para su vida útil, pero la energía para las comunicaciones, amplificarlas y todo, las da en las celdas fotovoltaicas. Ahí está ya en la plataforma de lanzamiento, con los boosters en la parte inferior. Ya están armando.
Fíjense que aparece como NIC-COMSAT, es de Nigeria. Este es el marketing que le han hecho a Bolivia. Se le han mostrado estas cosas para que Bolivia compre el satélite. Aquí le están colocando el combustible, segundos antes de un lanzamiento. Este es el combustible. Hacen eso, separan la plataforma y lanzan. Cuanto más tiempo pierdan, se está perdiendo vida útil del satélite. Se está inclinando mucho más. Entonces no debe estar tan cerca de la línea del Ecuador ese lugar. Mucho más. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Tienen que salir por la línea del Ecuador. Claro que aquí ya no se va a ver mucho más. Vamos a verlo con una simulación de lo que ocurre. Ya no vamos a poder ver lo que pasa fuera de nuestra atmósfera. Entonces, cuando se lanza el vehículo, el cohete, va a pasar diferentes etapas. Primero se van a desplegar los boosters, en la primera etapa. Siempre miden que estas cosas caigan al mar. No se puede controlar su caída de otra forma. Y aquí las diferentes etapas, hasta alcanzar los 36.000 kilómetros. Y una vez que alcance los 36.000 kilómetros, la última etapa va a colocar el satélite en su posición. Pero va a colocar en una posición próxima, en esos 2 grados de libertad que tiene, angulares. Y tiene que ser los propulsores del satélite quien lo ubique en la adecuada órbita. Y recién se van a desplegar todas las celdas fotovoltaicas para que el satélite pueda captar sol y tener energía para comunicación. Esta es su última etapa. Y ahí el satélite tiene que abrirse y desplegar o empezar a cargar sus celdas fotovoltaicas y además a nivel de la Tierra se tiene que comunicar para ubicarlo. ¿Qué cosas tiene el satélite Tupac-Katay? Fíjense que esa es la posición orbital en la que se encuentra. 87.2 grados oeste, tiene 30 transpondedores. Significa que tiene 30 dispositivos para repetir señal. Pero no los 30 están dispuestos para comunicación. Vamos a ver que se separan, que se dividen. Tiene 15 años de vida, como dice ahí, si se fijan, estimado el 2029. En los 15 años deberían recuperar los $300 millones que ha costado. Hasta la fecha no están por buen camino, porque tengo entendido que solo el 75% de la capacidad se está utilizando y no está repercutiendo en ese dinero. ¿Bien? Por algún lugar había el tamaño y el peso. Aquí está. 28 metros desplegado. Y creo que tiene como 10 toneladas, si no recuerdo mal. Aquí están las frecuencias y los fingerprints. Fíjense, la banda KU es lo azul, banda C es el rojo, banda KA es el verde. Entonces aquí podemos tener cuántos transpondedores se ha puesto para KU, 4. ¿Cuántos para broadcast? Esto es para radio y televisión satelital. Para comunicaciones 20. Direccionales 2, KA, o sea, ahí tenemos los 30 satélites, 30 transpondedores, perdón, de nuestro satélite. ¿Qué cubre cada una de las bandas? La KU, por ejemplo, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay. Podríamos dar servicio a todos ellos. No sé si lo estamos haciendo. Entonces, cada una de las bandas está cubriendo eso. Aquí tenemos la banda KU, 4 transpondedores. ¿Cuál es la frecuencia que estamos utilizando en megahertz de subida y de bajada? ¿Está bien? Aquí tenemos la banda KU-FSS, las frecuencias, los transpondedores que se utilizan, la banda C, la banda KA, y aquí una imagen parecida a la que les he mostrado yo. La de Bolivia no se puede identificar, obviamente esto es un dibujo, no es una foto, pero es como un anillo que está alrededor de la Tierra, de la línea del Ecuador. Aquí están las 2 estaciones que les decía, la de Machuma del Alto y la Guardia en Santa Cruz. Y fíjense las antenas que tiene.
Entonces, la de Amachuma es la principal. Esta es la construcción de Amachuma. Ahora, actualmente, se puede entrar en una visita virtual a Amachuma. Por curiosidad, pueden hacerlo. Aquí están con la construcción. ¿Para qué se puede utilizar? Bueno, DTH, televisión, es lo que está utilizándose justamente ahora, con una antena pequeña y apuntando adecuadamente se puede obtener los canales libres. DTH es para televisión, pero también se puede utilizar VSAT para comunicación. Entonces las antenas VSAT son de ese tamaño y nos permitiría tener comunicación en todos los lugares de Bolivia. Internet sí, pero a un precio muy alto, no vale la pena. Es más para comunicación y se puede tener un montón de aplicaciones. No sé si en el país lo estamos haciendo, pero se puede tener un montón de aplicaciones. Okay. Les decía que podríamos revisar, a ver, vamos a ver, la estación terrena. AB Bolivia es Agencia Boliviana Espacial. Aquí está. ¿Todavía se ve en pantalla? Sí, Inge. Ok, no vamos a alcanzar a dar esa tarea hoy día, así que mañana voy a plantear la tarea para que trabajemos con satélites. Aquí me acuerdo que hay una visita guiada, quiero saber dónde. Me acuerdo que había una visita guiada en 3D. Vamos a buscarlo. AP, estación terrena. Esta es. Visita a la estación terrena a Amachuma. No, pero esto es para visita real. Había una visita virtual. Bueno, no la encuentro ahora. Tal vez para esta tarde o para mañana les voy a mostrar. Y es una visita en 3D. Es bastante interesante porque van viendo todo lo que hace lo que tiene esa estación terrena. No importa de momento. Vamos a hacerlo mañana eso. ¿Alguna duda? Satélites. ¿Preguntas? Mañana vamos a hacer un repaso y les voy a dar la práctica respectiva a